En el primer y segundo video de esta lista, vimos en el primero de ellos las características principales de la geografía regional francesa. En el segundo video vimos cómo, de alguna manera, el primer geógrafo, Pierre Denis, que respondía a esa escuela, había hecho un retrato de la Argentina a través de sus artículos y a través de la publicación de sus libros, y cómo también había hecho un retrato de otros países de América del Sur a través de publicaciones independientes, como en el caso de Brasil, o a través de los capítulos que le dedicaban a escribir en la Geografía Universal de Paul Vidal de Lablache y Galois. Los capítulos relativos a América del Sur los escribía él. Y vimos un poco cuáles fueron las condiciones por el cual esta llegada de estos geógrafos de alguna manera fue prohijada. No solamente tenía que ver con una política cultural de Francia, sino también con el hecho de que en la Argentina existían condiciones inmejorables por la fama, el prestigio, el reconocimiento que había sobre la cultura francesa, y cómo desde antiguo aquellos a quienes había otorgado, se les había de alguna manera, habían asumido la organización del Estado Nacional, apreciaban esa cultura francesa por sus ideas, por su literatura, por su ciencia, por su filosofía. De alguna manera, más allá que esto fue un acuerdo internacional entre el Estado francés y el Estado argentino, posibilitó la llegada de Pierre Denis, que podemos decir hace un primer trabajo que, lejos de esos relatos de viaje que habían hecho otros franceses o otros viajeros europeos, tiene carácter científico. ¿Sí? Fundamentalmente se establece sobre los estudios o las pautas de lo que eran los estudios de geografía regional, pero va mucho más allá a sus intereses y los amplía bastante porque hay un peso fuerte en los estudios de geografía económica, pero también está la presencia, ¿no es cierto?, del campo como forma de legitimación de una ciencia como lo hacían las ciencias naturales y los estudios de gabinete. Esto respondió a un periodo bien concreto, que fue sobre todo hasta la Primera Guerra, y dijimos que el libro, de alguna manera, que se edita muchos años después en la Argentina, tenía que ver con los festejos que se preparaban para el centenario, cuando todavía, en realidad, por la fecha que se había editado, esos festejos no se habían acallado. Era una manera de presentar la Argentina en el mercado externo, en las relaciones externas, y entablar relaciones con otros países. Bueno, ahora nos toca un periodo bastante diferente, en el cual también la presencia de los geógrafos franceses se hizo sentir de manera notable, sobre todo, yo diría, a partir de la década del 60, cuando vamos a tener el arribo y la estadía de muchos geógrafos, también producto, en muchos casos, de acuerdos interinstitucionales. Ahí hay, me parece a mí, tres aspectos que son fundamentales para explicar esa presencia y que dan contexto a esta presencia y que de alguna manera nos dan ciertas respuestas. Uno es una nueva política exterior de Francia, de la posguerra, en donde Francia comienza a perder su papel más o menos central que tenía en Europa, y empieza sobre todo los procesos de descolonización que hace que el imperio francés comience rápidamente a deteriorarse. Por lo cual, la clase dirigente, seguramente cercana a De Gaulle, se da cuenta de esta nueva situación y plantea una nueva política para América Latina. Un segundo aspecto que no es menos importante son las ideas desarrollistas que por entonces primaban en América Latina y que tenían que ver con esta idea fundamental de lograr que un país se desarrolle no solo por la producción de sus bienes primarios, sino también un desarrollo industrial que le permita de alguna manera lograr condiciones sociales de vida mejores. Esta idea estaba muy difundida entre los intelectuales, entre las élites gobernantes, e incluso se formaron profesionales que, más allá de los cambios de gobierno, democráticos, semidemocráticos, autoritarios, permanecían en instituciones públicas
que establecían relaciones con entidades privadas para llevar adelante proyectos de desarrollo, ¿sí? En este sentido, es muy importante tener en cuenta que esta idea de intervención sobre la economía era una idea de intervención sobre el territorio, creando infraestructuras adecuadas para llevar adelante el desarrollo industrial. En esto vamos a ver que hay geógrafos que hacen sus primeras experiencias y que en el caso de algunos en particular, como en la Argentina, Romain Guignard, son muy importantes en los estudios previos o de factibilidad que se desarrollaban antes de desarrollar estas infraestructuras y para justificar esta intervención. Y un tercer punto que yo creo que no es menor es el hecho de que de alguna manera quien inicia estos intercambios no son lo que podíamos llamar, yo llamé universidades centrales, pero digamos las universidades más antiguas como Córdoba y Buenos Aires, sino que se inicia en la Universidad Nacional de Cuyo, que había sido una universidad creada en el 39 y que de alguna manera había tenido, a instancias de su rector Cruz, un importante apoyo durante el periodo peronista, y que el proceso de transición que se da con la Revolución Libertadora y el desalojo del poder del peronismo tiene otras características que no son las mismas que se dan en la Universidad de Buenos Aires. Ahí hay una suerte de convivencia entre crucistas, nacionalistas, liberales, ¿sí?, conservadores, que le dan cierta continuidad a esa universidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante porque la universidad ya durante el peronismo había desarrollado conexiones internacionales. Recuerden ustedes que el Congreso Internacional de Filosofía del 49 se hace en Mendoza, ¿sí?, donde hay un encuentro de todas las corrientes de filosofía. Se dice que de alguna manera luego de la guerra era el nuevo encuentro de europeos que se habían enfrentado, de países europeos que se habían enfrentado durante la guerra, y es uno de esos primeros encuentros. Pero también es muy importante que se empiece a dar un intercambio de graduados, de decanos que van, de graduados que van a hacer sus posgrados a Europa o cursos o estadías en Europa, y a la vez vienen europeos a radicarse, sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales, por un tiempo en la Universidad de Cuyo y en la Argentina. Eso es un origen del ingreso de lo que pueden ser las personas y las ideas de la geografía francesa, pero también lo es la Universidad de Buenos Aires, porque una cosa que quizás no dijimos era que Romualdo Ordizone, que fue una persona importante en los centros de investigación y como docente en las carreras de geografía, era un difusor de las ideas de Pierre Denis, y lo tenía muy en cuenta en ese sentido. Y también lo que hay que decir de manera importante, que Federico Daus, que durante el peronismo había de alguna manera cumplido funciones públicas importantes, fue el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con la ley peronista, y a la vez cumplió funciones en las áreas de educación de manera importante, es quien de alguna manera va a traducir esa regionalización francesa a la regionalización argentina. Y es de alguna manera también quien a través de sus libros de geografía humana, de fisiografía, de educación escolar, de educación media y otros, va a difundir ese modelo que después también va a ser tomado por otros geógrafos. Con respecto a la política exterior francesa, ustedes recuerdan que clases pasadas habíamos mostrado al final de uno de los videos el mapa imperial de Francia, sobre todo el del Segundo Imperio. Sí, en ese mapa imperial se veían las posiciones que tenía coloniales Francia en buena parte de África y en el sudeste asiático, en lo que se llamaba por entonces Indochina. Francia particularmente había desarrollado un imperio importante, pero durante a posteriores de la Segunda Guerra Mundial, seguramente por el papel que le cumplió en la derrota de Alemania, no tuvo un papel central a la hora de organizar el mundo que se da con la Organización de las Naciones Unidas entre los aliados. Ahí se plantea una cuestión que es central rápidamente. En Francia se producen
una serie de movimientos políticos rápidamente, porque se inician, sobre todo tempranamente, para lo que era el Imperio francés, ciertas novedades en las colonias que reclaman su independencia. Empieza un proceso de descolonización. Rápidamente se ve comprometida en Indochina a través de la pérdida de lo que eran sus colonias históricas y sus derrotas, y luego en el Magreb, particularmente en Argelia, se declara la independencia en 1958, que finalmente es reconocida por los acuerdos de Viana en 1962. Pero ese proceso fue muy penoso, no solamente en las colonias, sino también en la metrópoli, porque generó movimientos políticos adversos. ¿Sí? Se da una guerra que podríamos determinar en Argelia entre los colonos europeos, amparados por el Estado francés, y en buena medida por los grupos originarios, una guerra muy cruenta de enfrentamientos. ¿Sí? Bueno, Francia no pudo sostener esa colonia en particular y se declaró la independencia del Estado francés. Quien de alguna manera le toca gobernar ese momento tan difícil para el Estado francés es el general de Gaulle, que había surgido como un personaje mitológico luego de la Segunda Guerra Mundial, porque había sido el adalid de la resistencia a los alemanes. Y en cierta manera logra plantear un movimiento político nucleando distintos sectores ideológicos y lograr un apoyo bastante extendido en lo que son las primeras votaciones. ¿Sí? En realidad él tenía una forma de gobierno que era, decían algunos, a mitad de camino entre un bonapartismo y un republicanismo, porque trabajaba mucho con lo que eran los plebiscitos y planteó en términos exteriores, lo que él denominó una tercera posición, que a nosotros nos trae remembranzas de lo que era la tercera posición que había planteado en su momento Perón. Sí, más o menos distantes de los dos polos que se habían constituido durante llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y los europeos y aliados a los norteamericanos, entre Occidente podríamos denominar, ¿no? Bueno, entonces fundamentalmente ahí lo que se plantea una nueva situación exterior, y hay una idea, sobre todo dicho en entrevistas que ustedes van a ver en la bibliografía, que le hacen algunos de estos geógrafos que vienen casi con estatus diplomático, como agregados culturales a América Latina, en donde se establece una nueva política cultural de ideas. ¿Sí? En este sentido, Francia había sido muy exitosa a la hora de difundir su cultura, incluso sus ciencias sociales y sus humanidades. Clases pasadas habíamos dicho que buena parte de los geógrafos en Brasil habían sido los que habían contribuido a las cátedras universitarias, o a las asociaciones de geógrafos, o a las investigaciones de avanzada, sobre todo, y antropólogos también, en el oeste de Brasil. Entonces, desde ese punto de vista, hay una nueva diplomacia que podríamos llamar de ideas, ¿sí? Y la geografía parece ocupar un lugar central, ¿no? Gagnière, justamente estaba recordando, Gagnière, él dice que en su momento, él era muy joven cuando llega a la Argentina, en el año 62, tenía 24 años, o sea, era prácticamente un recién egresado, y hace su carrera académica de alguna manera en la Argentina, o estableciendo relaciones entre Argentina y Francia, pero lo que dice que es muy importante es que dice que en las conversaciones que tenía con funcionarios de Cancillería, veían a la geografía como una ciencia Carrefour. Esto es decir, una ciencia de entrecruzamiento, de caminos, de personas, de ideas, de contenidos, muy apropiados a los intereses de Estado, ¿no? Vuelvo acá un poco a esta idea de saber estratégico, esta idea de ser una ciencia a caballo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, lo que permitía de alguna manera producir estudios regionales, podemos llamar,
muy reveladores sobre los distintos países con que el Estado francés trababa relaciones. ¿Sí? Esta idea de ciencia Carrefour, ciencia de encuentros de distintos saberes o de debidos contenidos. En otras clases nosotros hemos hablado de una ciencia híbrida, basándonos en esta idea de la teoría de los campos híbridos. Entonces, desde ese punto de vista, se reedita esta política, pero ya en el caso, por ejemplo, de la Argentina, con otra idea. La vinculación que tenía en ese momento era con centros de estudios de París y era con una élite intelectual muy relacionada, muy limitada, pero muy relacionada con el modelo agroexportador. Y un poco el mandato que se le da es que el establecimiento de las relaciones debía hacerse con las universidades, fundamentalmente porque las universidades eran el futuro cultural, político y científico de la Argentina, donde se daba el mayor dinamismo y que habían empezado a estructurarse con nuevas carreras y con el cogobierno a partir del 55 con intelectuales y dirigentes que hasta entonces se llamaba la Universidad en las Sombras, que de alguna manera toman el control político de varias universidades, en particular de la Universidad de Buenos Aires. Y se fundan nuevas carreras, entre ellas las llamadas carreras modernas. Geografía ya venía fundada, pero toma vuelo después del 55, siempre con pocos alumnos, pero ciencias como antropología, psicología, sociología son muy bien vistas en ese punto de vista. Entonces, un poco lo que se plantea es otro tipo de relación en esa diplomacia de ideas o diplomacia académica, plantearse esa relación con el mundo de las universidades. Bueno, Guignard viene siendo muy joven en la Universidad de Cuyo y es parte de los acuerdos que hace la universidad con la Universidad de Burdeos. Sí, les vuelvo a decir que en realidad ya durante el peronismo había tenido intercambio la universidad con universidades europeas y en particular con la de Burdeos, donde ha ido a estudiar Mariano Zamorano, un importante geógrafo en su carrera posterior, ¿sí? Donde vuelve con un doctorado en geografía de la Universidad de Burdeos y particularmente trae una relación interesante con los geógrafos por el cual logra que muchos visitantes pasen temporadas en la universidad. En el caso de Guignard, cuando vino tenía 24 años, no conocía el idioma. La oportunidad que tuve de conversar con algunas alumnas de él, que fueron muy pocas, creo que eran 4 o 5, él daba geografía regional, hemisferio oriental y algunas materias metodológicas, y sí tenía un plan de salidas de campo en el cual llegaban los alumnos, contaba que no sabían el idioma. Y es más, era un poco áspero en la relación, cosa que cambió mucho después. La relación con los alumnos, digo, que cambió bastante después lo que fue en su desarrollo profesional y el tipo de funciones que empezó a cubrir. Bueno, el caso de él es muy interesante. Él viene en el año 62, vuelve después a mediados de la década del 60, tiene una estadía más prolongada y tiene visitas en la década del 70, ¿no? Y es muy interesante recoger su testimonio porque él dice que en realidad trabajar en una universidad de frontera, como la definió en su momento Cortázar, que fue consejero académico en la facultad y profesor de literatura francesa, era beneficioso. ¿Por qué? Porque al no ser central, no estaba bajo los ojos atentos, o no era un lugar de competencia fuerte académica, y podía tener margen para desarrollar muchas actividades. De alguna manera, lo que decía que en esa universidad, a diferencia de lo que ocurría con todos, se encontró con un panorama variopinto, porque dice, había colaboracionistas nazis, gente de la Francia de Vichy, nacionalistas, franquistas, o sea, que conservadores. Entonces, de alguna manera se encontró con un panorama bastante heterogéneo, pero sobre todo él dice que pudo desarrollar mucho su trabajo por el apoyo que le dio en su momento Mariano Zamorano, ¿sí? Y porque dice geografía no era algo que le importaba a mucha gente. En ese sentido se la veía como una titulación un tanto inocente.
¿sí? Ahora, eso le permitió a él empezar a establecer una serie de relaciones no solamente con miembros de la academia, sino también con instituciones que se crearon en la década del 60, de los 50, de los 60, que tenían como objetivo ese ansiado desarrollo del país, con una visión fuerte de la participación de un Estado intervencionista. Recordemos que el modelo de desarrollo que implicó el peronismo era un modelo de desarrollo endógeno, mientras a la caída del peronismo el modelo de desarrollo siguió vigente, pero ya la idea era asociar empresas transnacionales y agentes externos en ese proceso de desarrollo, cosa que ya se había planteado durante el peronismo cuando se abrió la posibilidad de los contratos con empresas de petróleo norteamericanos como la California, que fue muy cuestionada por la oposición nacionalista, sobre todo ese tipo de contratos que Perón quería plantear.